Muy bien. Hola a todos. Buenas tardes. Nos vamos acomodando. Nos disponemos ya a empezar. ¿Está listo? Pues nada, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Ciencia con Tapas, esa actividad divulgativa que promueve el Instituto de Biotecnología Sanitaria de Elche, el IDIBE. Y hoy traemos una vez más el tema que tiene que ver con la nutrición, que otras veces lo hemos tocado desde el punto de vista más de la dieta, de la obesidad, de la anorexia, esta vez desde el punto de vista del producto y de la genética asociada al producto que consumimos. Tenemos con nosotros, nuestro invitado de hoy es el doctor Santiago García. Él es ingeniero agrónomo, es doctor por la UMH, ha hecho estancias postdoctorales en Milán, en Nápoles, en Cambridge. Como profesor es del área de genética, pero como investigador está en el Centro de Investigación Ciencias Agroalimentarias, el CIAGRO, de Orihuela, dentro de un grupo enfocado en la biodiversidad y en el desarrollo de mejora genética de variedades cultivadas. Y en concreto lleva como 20 años particularmente especializado en el tomate. Y ha contribuido, él y su grupo, a la obtención de 11 líneas mejoradas de tomate. Eso ha dado pie a una serie de colaboraciones a nivel nacional e internacional que se interesan por sus semillas. Ha podido llevar una trayectoria de producción de publicaciones en este campo. Pero antes de cederle la palabra, voy a hacer una breve introducción. A mí no es que tenga nada contra el tomate, pero me llamó la atención por la parte de los virus. Yo soy Luis Pérez, soy profesor de virología en la Miguel Hernández y debo confesar que nuestro curso de virología está casi exclusivamente dedicado a los virus animales, humanos, lógicamente, que son los que más interesan, y dedicamos muy poquito a hablar de virus de plantas, y eso la verdad es una pena no tener tiempo ahora que me he puesto a mirar cosas sobre ellos. Pero bueno, voy a hacer una breve introducción. Los virus de plantas tienen además la importancia de que fueron los primeros virus descubiertos. Uno pensaría que el primer virus descubierto debía ser el de un humano, y no. Eso fue porque dos investigadores, los tenéis, Ivanovsky y Beijerinck, un ruso y un holandés, muy a finales del siglo XIX, 1890 y tantos, pues fueron muy avispados y se dieron cuenta que a la planta del tabaco, en las hojas, le pasaba algo que se podía transmitir de una planta a otra, haciendo así macerados, y fue sobre todo Beijerinck, porque Ivanovsky iba un poco más despistado al principio, el primero humano, digamos, en darse cuenta de que en la Tierra había agentes infecciosos más pequeños que bacterias, y de ahí empezó toda la biología. La verdad es que los virus animales se descubrieron pocos años después, ya el fiebre aftosa y el primer virus humano. Pero la casualidad de que los primeros virus descubiertos fueron los de las bacterias. A partir de ahí pues ya se fueron descubriendo todos los virus de plantas. Aquí no se ve casi, pero bueno, esto es una lista. A los americanos les gusta hacer mucho listas de estas de los 10 más importantes, los top 10 de algo, de cantantes, de películas, y de virus de plantas también tienen la lista. Y entonces ahí se ve como el número 1 para los virólogos de plantas sigue siendo este virus que descubrieron Beijerinck y Ivanovsky, el virus del mosaico del tabaco, pero los dos siguientes, medalla de plata y medalla de bronce, son dos virus del tomate. Un virus que se llama virus del bronceado del tomate y otro virus del amarilleado de la hoja del tomate. No sé si lo estoy diciendo correctamente porque son traducciones que hago del nombre en inglés, pero seguramente no. O sea que entre los virus de plantas más importantes reconocidos por los propios virólogos de plantas hay dos virus de tomate. Y son importantes, pues como nos podemos imaginar, porque al ser plantas cultivadas, las pérdidas económicas que pueden producir pues son tremendas. Aquí tampoco se ve muy bien, se ve tan pequeña, pero entre los más importantes económicamente aquí aparecen virus de la patata, y en Asia, como pues se podrán imaginar, virus que afecta al arroz.
ese tiene unas pérdidas de miles de millones de dólares al año, este virus de la... No me resisto a hablar un poquito de cómo son los virus de plantas. No es que sean muy distintos de los de animales. Sí que es verdad que, como este del mosaico del tabaco y algún otro, no es raro que tengan una forma así como de varilla. Tienen un ácido nucleico, que es como un muelle, y luego proteínas que se le van, como si le pegáramos bolitas de plastilina al muelle, y al final pues se queda una varilla como la que tiene ahí en pantalla, que al microscopio electrónico, pues de preparación se ve perfectamente la forma. Eso suele ser más típico de virus de plantas. En virus animales es raro que haya estos virus con forma de varilla, tienen otras formas distintas. Pero bueno, básicamente hacen lo mismo, infectan en lugar de una célula animal, pues una célula vegetal. Lo único que, aunque puedan pensar que las plantas pueden ser fáciles de infectar porque las pobrecitas no se mueven y no pueden escaparse de los agentes infecciosos, en realidad sí que son difíciles de infectar porque tienen unas paredes de celulosa, de lignina, en fin, paredes duras que no es fácil penetrar para un virus. Entonces, los virus se ayudan de bichos que le inyectan el virus a la planta. Muchas de las infecciones de virus de planta están promovidas por un insecto. Una vez que ya está el virus dentro de la célula vegetal, pues hace lo mismo que las células animales o células humanas, que es hacer mucho ácido nucleico suyo, hacer muchas proteínas, hacer mucha progenie viral, y estos nuevos virus se diseminarán por la planta, normalmente porque las células de los tejidos vegetales están conectadas por unas conexiones especializadas y eso aprovechan los virus para diseminarse, ¿de acuerdo? No entrar en cosas de ejemplo. Y ya finalmente, los insectos son transmisores de virus de plantas, pero además, como así concienciación, los humanos también a veces contribuimos a diseminar los virus de plantas. Bueno, ahí, los humanos como super propagadores de virus de plantas, porque vamos moviendo tanto plantas que hemos cortado, que pueden estar infectadas y que las vamos transportando de un sitio a otro, desechos vegetales, herramientas que usan los hombres para podar o para cortar, se infectan de virus y luego se van usando para podar más plantas. En fin, una concienciación de que a veces somos los propios humanos los que hacemos que estos virus de plantas se propaguen. Y bueno, tenía un par de diapositivas más de virus, pero ya eran del tomate, me pareció que iba un poco a ser ya chafarle el tema a Santiago, así que lo voy a dejar aquí y, como les decía antes, voy a poder preparar ya. Y ya le cedo. De acuerdo, perfecto. Adelante, de acuerdo, pues muchas gracias, Luis, por la presentación y por la invitación. Es un placer poder contaros parte de lo que estamos haciendo y gracias también a vosotros por asistir, porque un miércoles por la tarde de Champions pues hay muchas cosas interesantes que hacer. Entonces, muchas gracias por venir y espero que os guste lo que os voy a contar de parte del trabajo que estamos haciendo. El título de la charla, pues intentando ser un poco, o poner un título un poco llamativo, pues mejorar lo inmejorable. Veremos que no es inmejorable, que todo se puede mejorar, ¿vale? Y particularizaré en el programa de mejora de variedades tradicionales de tomate que estamos haciendo en Orihuela más de 20 años. Vamos a empezar. La charla la he estructurado en 3 bloques. El primero, pues hablar un poquito de mejora genética, ¿vale? Porque en el auditorio pues puede que sea variado y que haya gente pues, que no sepa qué es la mejora genética. Aunque yo creo que intuitivamente todo el mundo sabe qué es la mejora genética. Después hablaremos un poquito de variedades tradicionales, algunas de las características tanto positivas como negativas, y veréis que también tienen características negativas, ¿vale? Y por último, pues intentaré venderos mi libro, lógicamente, ¿vale? Os contaré un poquito el desarrollo del programa de mejora genética que estamos haciendo en la escuela. Empiezo con la mejora genética. Hay muchas definiciones, ¿vale? Unas más completas que otras.
En casi todas, pues la idea de mejora genética es obtener una variedad mejor que las que ya hay, mejor en alguna característica, ¿vale? Es posible que no mejore en todo, pero sí en alguna característica. Y algunas veces, incluso al mejorar en un aspecto, puede que empeore en otro, ¿vale? Eso también tenemos que valorar. Vale, pues aquí hay algunas de las definiciones. Ya, gráficamente, para que veáis, esta figura ilustra la domesticación y la mejora genética producida en el maíz. El maíz es uno de los cultivos más importantes del planeta, junto con arroz, trigo y patata. Son los 4 cultivos base del 60% así de la población mundial, ¿vale? Y el maíz actual es este, no se ve bien. Se obtuvo, a ver si ve así, no sé, pues el maíz de esta parte se obtuvo con la domesticación de la planta teosinte que hay al otro lado. Pues los agricultores, seleccionando las plantas más interesantes, poco a poco obtuvieron esas variedades. Eso es la domesticación, y lo que vemos después pues es el efecto de la mejora. Como los mejoradores han ido aumentando las características de la parte aprovechable del maíz. ¿Vale? Esta es la planta silvestre original, el teosinte. Pues a partir de aquí se ha obtenido esto, ¿vale? Esta parte sería la domesticación del cultivo y toda esta la mejora. En animales ha pasado lo mismo. En animales, bueno, aquí tenemos otro ejemplo en lechuga, lechuga silvestre, lechuga cultivada, y en animales también. Aquí tenéis un pavo, de los que nos comeremos en Navidad, ¿vale? Pues aquí tenéis la especie salvaje a partir de la que se obtuvo, ¿vale? Con domesticación y con mejora. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Pues depende. Para consumir, pues, lógicamente, los cultivados. Para sobrevivir en la naturaleza por sí mismos, por sí solos, las plantas y los animales silvestres están mucho mejor adaptados que los domésticos, ¿vale? Pues de esto se trata la mejora. Y demos un ejemplo, porque siempre cuando se habla de tecnología, pues se piensa telefonía móvil, informática. Aquí, ¿qué es lo que veis aquí? Bueno, esto es el telégrafo, teléfono fijo, un teléfono fijo un poquito mejor, un teléfono fijo mejor, el primer móvil, la BlackBerry y los smartphones, ¿vale? Esto que veis aquí es una mejora, no genética, una mejora tecnológica en un proceso, en un instrumento. Pues la mejora genética de variedades pretende lo mismo, obtener variedades mejores en algún aspecto, ¿vale? También hay mucha tecnología detrás de una nueva variedad, aunque no siempre seamos conscientes de ello. ¿Quiénes fueron los primeros mejoradores? Pues los primeros mejoradores fueron los primeros agricultores, que seleccionando las plantas más interesantes, tuvieron esas plantas un poquito mejor adaptadas al cultivo, ¿vale? Eso llegó un momento en el que se separaron las tareas, como en el resto de actividades humanas, ¿vale? Y que el agricultor producía y hubo una serie de profesionales que se dedicaron a obtener esas nuevas variedades. Esa especialización pues, se produjo pues, a partir de la revolución industrial, ¿vale? Y es común a otras muchas actividades humanas. Esta figura viene muy bien porque gráficamente vemos lo que ha ocurrido durante la domesticación y las primeras etapas de la selección, de la mejora. Las especies silvestres serían este caso, y los distintos colores representan la variabilidad. Las especies silvestres, las poblaciones de una especie silvestre son muy variables, hay mucha variabilidad. A la especie y la naturaleza, para su supervivencia, le interesa que haya variabilidad, para que si cambian las condiciones haya más posibilidades de que algún individuo
supere, soporte esas condiciones. Claro, pero al agricultor no. Al agricultor le interesa cultivar en su parcela plantas uniformes para que todas las labores sean iguales, se hagan al mismo tiempo. Si yo siembro semillas y cada una germina cuando quiere, pues eso a mí como agricultor me dificulta mucho. ¿Vale? Pues el agricultor poco a poco ha ido seleccionando, quedándose con aquellas plantas más interesantes en esas condiciones. Y en varios ejemplos a lo largo de la historia hemos llegado a esta situación. Veis aquí que hay muy poquitos colores. Eso significa que se cultivan muy poquitos genotipos, o que todas las variedades son muy parecidas. ¿Por qué? Pues se cultivarán las mejores en esas condiciones. Pero esto, que económicamente en esas condiciones es muy bueno, supone un gran riesgo. Y es que si cambian las condiciones y ninguno de estas variedades soportan esas nuevas condiciones, pues acaban con la cosecha. ¿Vale? Pues esto es un problema que ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia, es difícil, se llama el precio de la popularidad y es difícil de evitar, ¿vale? Se podría, pero es difícil. Por centrar un poquito la mejora como actividad, pues es, digamos que actualmente la mejora, como otras actividades, como casi todas las actividades humanas, pues no lo puede hacer una sola persona, sino que hacen falta equipos multidisciplinares. Hacen falta conocimientos agronómicos del cultivo, de la biología de la especie, cómo se reproduce, a nivel de genética de la especie, número de cromosomas, el tipo de herencia de los caracteres, que al final es lo más importante, cómo están determinados los caracteres, las características que queremos mejorar. También hace falta, puede ser interesante utilizar algunas herramientas biotecnológicas, que veremos ahora. Estadística, no nos gusta mucho, pero también es interesante para poder hacer una selección eficaz, ¿vale? Y acertar, encontrar esas plantas más interesantes. También conocer lo que demandará el mercado dentro de unos años. Un programa de mejora dura unos 10 años. Entonces, si tú empiezas un programa de mejora con unos objetivos actuales, pero durante el transcurso del programa de mejora de esos 10 años cambian los gustos, terminas tu programa de mejora, tienes tu variedad buenísima, pero a la gente no le gusta. Entonces, la forma de intentar reducir ese riesgo es poder tener una buena previsión de mercados, ¿vale? Y después tienes que vender tu variedad. Tú puedes obtener la mejor variedad. Bueno, esto no es exclusivo de la mejora. Tú puedes obtener la mejor variedad del mundo, pero si no la sabes vender, si te equivocas en tu planteamiento, en tu promoción, en las características que promocionas o que resaltas, puede que no se venda, ¿vale? También hay ejemplos muy claros de errores muy gordos de mala elección de las características de una nueva variedad. Lógicamente es muy difícil tener que una persona sea experta en todas estas áreas, entonces hay que trabajar en equipos multidisciplinares. Y ya para terminar, las operaciones de la mejora pues son tres. La selección, que es quedarte con aquellos individuos más interesantes. El cruzamiento, porque no siempre vas a tener la planta con todas las características interesantes. Entonces, la mayor parte de las veces tenemos que generarla nosotros mediante cruzamientos. Pero los cruzamientos no siempre son posibles. Por ejemplo, si yo quisiera introducir una característica de limón en el tomate, pues hay una barrera de cruzabilidad. El limón con el tomate no cruzan. Entonces, para superar esas barreras, se desarrollaron algunas técnicas de ingeniería genética, como la transgénesis y la edición genética, ¿vale? Que nos permiten superar esas barreras de cruzabilidad. Estas son las tres técnicas que se utilizan en mejora: selección, cruzamiento e ingeniería genética. No son excluyentes, ¿vale? Ya veremos, los mejores resultados se obtienen combinando. Pues aquí
para que veáis lo que pretendemos hacer con un cruzamiento. Aquí tenemos estos gusanos que representan dos variedades y las bolitas de colores son las características de esas variedades. Entonces, normalmente queremos obtener una variedad que tenga lo bueno de los padres. Pues aquí los triangulitos indican las características interesantes de cada variedad. Lo que queremos es obtener una planta que tenga todo lo bueno, ¿vale? Pues eso es un cruzamiento complementario. Es uno de los cruzamientos más utilizados en mejora, ¿vale? Veremos ahora cuál es el problema. Hay veces que lo que queremos es añadir una característica de interés a una variedad. Ejemplo típico de introducir resistencia genética a un virus. Tenemos una variedad muy buena, aparece un virus, encontramos una fuente de resistencia y queremos introducir ese gen. Pues ahí sería que queremos introducir esa característica en nuestra variedad. Pues eso sería por retrocruzamiento, que lo veremos ahora, ¿vale? Inconvenientes, pues que estos dibujitos que están aquí tan chulos, pues lleva mucho tiempo, ¿vale? Inconvenientes, cuando yo cruzo dos variedades para reunir en una nueva las características positivas de ambas, imaginaros, una variedad tiene buena calidad, buen aspecto y es precoz, pero falla en producción, en calibre, en resistencia y en conservación. Pues hago el cruzamiento, aquí, ¿vale? Aquí representamos la descendencia, entonces la distribución del conjunto de hijos, y los hijos que reúnan todo lo bueno van a ser esos, una de las colas de la distribución, que van a ser muy poquitos individuos. Entonces, ese es uno de los principales inconvenientes de la mejora, que tú tienes que estudiar muchos individuos para encontrar el que reúna todas las características de interés, el que simultáneamente tenga todas las características de interés. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo real, ¿vale? Del programa de mejora de melocotonero de Limida, en Murcia. Pues daros cuenta, para registrar, para poner en el mercado 21 nuevas variedades de melocotón, han tenido que estudiar 45.000 plantas, ¿vale? Veis que de las 45.000, solo 21 reunían simultáneamente todas las características que les interesaba al equipo de mejora, ¿vale? Ese es el inconveniente o uno de los inconvenientes de la mejora. Y normalmente, como tú quieres variedades que sean buenas en todo, pues tienes que ver muchas plantas. ¿En qué ha trabajado la mejora? Pues los esfuerzos hechos en mejora, por orden de importancia, pues lo que más se ha intentado es aumentar la producción de las nuevas variedades, introducir resistencia a agentes bióticos, a plagas y enfermedades, también aumentar la resistencia a agentes abióticos, salinidad en el agua y en el suelo, alta o baja temperatura, sequía, granizo, viento. También algunos caracteres agronómicos, como la recolección mecánica los sábados y comer tomate en buen estado el resto de la semana, pues hay que cambiar, tiene que renunciar a otras características. La cosa está en cuánto, ¿vale? La cosa está en cuánto. Debemos encontrar un equilibrio. Y también la susceptibilidad a virosis. Pues aquí tenemos, estos son los síntomas del virus del mosaico del tomate. El virus del mosaico del tomate, pues, es una especie cercanamente emparentada con el del mosaico del tabaco, ¿vale? Pero que después se vio que al tomate afectaba una raza distinta, visual, especies distintas, ¿vale? Este era el virus más importante. Este no mata la planta, ¿vale? Hay virus que no matan la planta y otros que sí. Este es el bronceado. El bronceado es el segundo que Luis ha puesto en el top 10 de los virus. Este sí que acaba con la planta, ¿vale? Aquí tenemos el de la cuchara, o el rizado amarillo de la cuchara, que era el tercero, y que
tenemos aquí unas plantas, ¿vale? Exactamente. ¿Veis? Este virus no mata la planta, pero a nivel productivo anula la producción, ¿vale? Después pasaremos plantas sin virus para que veáis la diferencia. Estos tres son los virus más importantes que afectan al tomate en el sureste de España. Hace unos 10 años apareció el mosaico del pepino dulce, pero no se ha extendido tanto, y para este virus han desarrollado una vacuna. Hay una spin-off en Murcia, en el CEBAS, Abiopep, que desarrolló una vacuna muy efectiva para este virus. El virus del torrao, que el nombre es porque acababa con las plantas muy rápidamente, pero este no se ha expandido. Y el último que llegó en 2019, el virus del fruto marrón rugoso del tomate, o rugoso, ¿vale? Que entró en el 2019 y que no mata la planta, pero sí que daña las plantas, daña los frutos, la maduración no es uniforme y pues, hace que la producción sea prácticamente incomercializable, ¿vale? Entonces, pues las variedades tradicionales pues, son sensibles a todos estos virus que han introducido. Como Luis ha dicho, la capacidad de dispersión de los virus es bastante reducida. Los hemos introducido nosotros, sin querer, lógicamente, sin querer, pero los hemos introducido nosotros. La plaga más importante que afecta al cultivo del tomate es la tuta absoluta, un microlepidóptero, una mariposita pequeña, una oruga pequeña. Pues se introdujo en un cargamento de frutos infectados de América del Sur. La tuta no cruza el charco, volando no llega, la introdujimos nosotros sin querer, ¿vale? ¿Efectos de estos virus? Pues esta foto es muy ilustrativa. Esto es un ensayo que hicimos en Orihuela en 2006, cuando ya teníamos las primeras líneas del programa de mejora con tolerancia a cuchara. Yo diré, ¿resistente a cuchara? Mentira. A cuchara solo se ha encontrado tolerancia. A los otros virus sí que se ha encontrado resistencia, inmunidad, pero a cuchara no. A cuchara solo se ha encontrado tolerancia. Y es que la planta se infecta, pero de alguna forma impide que el virus se desarrolle del todo y se recupera. Y los daños son bajitos. Pues esto es un ensayo que hicimos un agricultor, Vicente Roche, que cultivaba tomate de la pera tradicional y cultivó unas cuantas líneas de nuestro tomate de la pera tolerante. Y en el ensayo pues el nivel de infección de cuchara pues fue del 100%, y aquí podéis ver la altura de las plantas, ¿vale? Pues contra los virus, tanto en plantas como en animales, es muy difícil de combatir. Nosotros lo que recomendamos es, cuando se te infecte de virus, elimina la planta, pero eso a la gente le cuesta eliminar las plantas porque piensan, bueno, a ver si sale para adelante y coja algún fruto, y al final es peor, porque sirven de foco para la infección de las otras. ¿Vale? Pues aquí podéis ver el efecto tan importante del virus de la cuchara. El virus del bronceado, por ejemplo, o no, el virus del mosaico no afecta tanto, porque sí que daña un poquito los frutos, pero se pueden mezclar. Lo mejor para luchar contra los virus, pues utilizar todas las herramientas disponibles. Nosotros para luchar contra los virus tenemos técnicas culturales, utilización de plaguicidas, control biológico y resistencia genética. El mejor resultado lo vamos a obtener utilizando todo lo disponible como Dios manda, ¿vale? Dentro de la ley, haciendo un manejo integrado en la protección de cultivos, ¿vale? Así es como vamos a conseguir el mejor resultado. Utilizando solo una técnica, muchas veces no vamos a obtener el mejor resultado. Y ya por último, pues vamos a ver dos ejemplos de programas de mejora de variedades tradicionales de tomate. El primero es un programa de mejora muy interesante y que a mí me da mucha envidia, porque es un programa de mejora realizado por la Universidad Politécnica de Valencia, pero financiado por una cooperativa. Es un programa de mejora que los productores de tomate valenciano, que es este que veis aquí, muy
muy apreciado en la zona de Valencia, pues encargaron a compañeros del COMAP, ¿vale? Y ellos introdujeron resistencia al virus del mosaico del tomate. Entonces, es un ejemplo muy interesante de colaboración público-privada, que la universidad pues realiza aquello que le encarga una empresa, ¿vale? El nuestro es público, financiado con dinero público, ¿vale? Empezamos en el 98 intentando introducir resistencia a estos 3 virus en tomate mucha miel y de la pera. Después se introdujeron otros tipos varietales. Un resumen del programa de mejora, pues intentamos introducir estos, introdujimos estos 3 genes de resistencia, el de resistencia al virus del mosaico, procedente de Peruvianum, un tomatillo silvestre, agronceado de Peruvianum también, y a cuchara de chilense. Nosotros no utilizamos las especies silvestres, tardaríamos más, utilizamos un híbrido comercial, Anastasia, que tenía esos genes. En mejora se puede hacer, en mejora tú puedes utilizar una variedad de la competencia y la introduces en tu programa de mejora, pero no puedes vender lo mismo que has cogido de la competencia, ¿vale? Eso no te lo permite, pero sí que puedes utilizarla como fuente de genes de interés. Entonces hicimos eso. ¿Cómo? Pues haciendo selección asistida por marcadores antes del trasplante, que veremos ahora, y 2 retrocruzamientos al año, que vamos a ver ahora, ¿vale? Y es un programa de mejora clásica, pero utilizando marcadores moleculares. Nuestra génesis, es más, los genes de resistencia provienen de tomatillos silvestres, solo que no los utilizamos directamente, sino utilizamos un híbrido que los tenía, ¿vale? Este es nuestro esquema, este es el esquema del programa de mejora, es el típico, y nosotros decidimos hacer también mejora participativa, que es, una vez que tienes casi terminadas las líneas, que las cultiven agricultores e involucrarlos también en el proceso de selección, para que ellos también decidan qué líneas son las más interesantes. Esto viene muy bien porque tú en el laboratorio puedes perder un poco la perspectiva, es decir, si quieren resistencia, y a lo mejor el agricultor, oye, la resistencia está bien, pero si es resistente pero produce poco, tampoco me interesa, prefiero algo tolerante que produzca bien. Entonces viene muy bien también involucrar a los agricultores en las últimas etapas, ¿vale? Para que veáis el proceso, cómo se introduce un gen. Pues tú tienes que hacer una hibridación, ¿vale? Tienes que coger una flor de la variedad a la que le quieres introducir el gen. Esta flor no, porque ya se ha autofecundado. Tienes que coger una flor madura, pero que no se haya autofecundado. Entonces, en tomate, la madurez reproductiva se alcanza cuando empieza a abrirse la flor, pues ahí castraríamos, eliminaríamos la parte masculina, con cuidadito, ¿veis? Eliminamos los pétalos, los estambres, y ahora en esta cápsula tenemos el polen de la variedad que tiene los genes de interés, y polinizamos. ¿Veis? Extraemos el polen, no se ve bien, pero en esa cápsula está el polvillo, el polen, polinizamos, y cuando se desarrolla el fruto, como nosotros eliminamos sépalos a las flores polinizadas, cruzadas, pues se distinguen perfectamente. Pues las semillitas que obtengamos de ese fruto serán los hijos de la planta madre y la planta padre. Esquemáticamente, cuando queremos introducir un gen, esto es lo que solemos tener. Tenemos una variedad productiva de calidad impresionante, pero sensible a un virus. ¿Dónde encontramos el alelo, el gen de resistencia? El R mayúscula, en una especie silvestre, ¿vale? Entonces cruzamos.
y obtenemos la F1, el hijo. Ese hijo, si la resistencia es dominante, esta planta ya es resistente. Lo que pasa es que tú no quieres esto, tú quieres tu variedad más la resistencia. Entonces tenemos que ir recuperándolo. ¿Cómo? Tenemos que ir eliminando las características de la especie silvestre. Diréis, uy, ¿por qué el hijo se parece más a la especie silvestre? Porque los genes silvestres dominan sobre los cultivados. Entonces, esto ya es resistente. Meter la resistencia es muy fácil. Cruzas, si es monogénico, ya es resistente. Ahora tienes que limpiar. ¿Cómo limpias? Cruzando por la variedad original. Cruzas, en la descendencia, la mitad de las plantas no tienen el alelo de resistencia, la mitad sí. Eliminas las que no lo tienen y continúas retrocruzando las otras. Cruzas otra vez. Y veis, poquito a poquito vamos recuperando las características. Tomate más grande, mejor sabor, vas eliminando poco a poco. ¿Cuándo pararemos? Pues cuando recuperemos el aspecto, el fenotipo original. Ahí, en función de las diferencias entre las dos variedades, pararemos antes o después. 5 o 6 retrocruces no te los quita nadie, ¿vale? Pues en el programa de reduce, lo interesante es eliminar los sensibles. Ese es el kit, lo más importante del programa. Poder eliminar los que no llevan los genes de interés. A nivel cromosómico, ¿cómo se representa eso? Pues aquí lo tenéis. Aquí representamos solo 3 parejas de cromosomas. El tomate tiene 12. Pues aquí hemos representado 3 parejas de cromosomas. ¿Vale? Nosotros queremos todo el genoma de nuestra variedad cultivada menos la rayita negra de ese cromosoma, que es el gen de resistencia. Si pudiéramos introducir directamente el alelo de resistencia, habríamos terminado. Eso se puede hacer por transgénesis o por edición genética. ¿Por cruzamientos? No, por cruzamientos. Cruzas y obtienes esto. La F1 es esto. La F1, para cada pareja de cromosomas, tiene un cromosoma del silvestre y otro de la cultivada. Entonces aquí te sobra mucho genoma negro, que es el que hace que se parezca más al silvestre que al cultivado. Retrocruzamos y veis, al cruzar por la original, poco a poco vamos eliminando el genoma de la silvestre. Seleccionamos las resistentes y continuamos. Poco a poco, vamos limpiando el genoma de la fuente de resistencia del silvestre. Veis que la mejora clásica no es limpia, no es una técnica limpia. El limpio sería si le meto solo lo que quiero, no tengo que limpiar. Eso se puede hacer con transgénesis. La transgénesis es una técnica muy limpia, porque tú solo introduces lo que quieres, ¿vale? Y con edición genética más aún. Y el resultado final que queremos es este. ¿Veis? Hemos recuperado todo el genoma de nuestra variedad original, menos la rayita esa que es el alelo de resistencia. Entonces, cuanto más distintos sean tu variedad y la fuente de resistencia, pues más tardas. ¿Quién cruza por la especie silvestre? El primero que lo hace. El primero que lo hace no tiene más remedio que cruzar con el silvestre. Después ya utilizamos otro tomate cultivado, ¿vale? Que siempre se parecerá más al tuyo que la especie silvestre. ¿Vale? Muy bien, pero ¿cómo seleccionamos las resistentes de las sensibles? Porque en la descendencia hay mitad y mitad. Pues tradicionalmente se ha hecho inoculando el virus. Esto es un ejemplito de inoculación del virus del mosaico del tomate, ¿vale? Este caldito verde que veis aquí es un extracto que se obtiene triturando tejido verde infectado con virus del mosaico del tomate, con un tampón que estabiliza el virus. Entonces, aquí esto es el inóculo. Aquí hay muchas partículas víricas. Una vez que las tienes,
infectas las plantas. En este caso, el estado ideal de inoculación es el de cotiledones expandidos. Aquí veis un detalle de los cotiledones expandidos. Entonces mojas los bastoncillos de los oídos. Hay gente que lo hace con los dedos, depende de la práctica. ¿Veis? Este soy yo mojando. Entonces tú tienes que rozar los cotiledones para romper la epidermis y favorecer la entrada del virus. El virus del mosaico del tomate no entra por sí solo. Alguien tiene que abrirle la puerta. Nosotros, rozando, rompemos la epidermis. Pero no hay que ser un bruto. ¿Veis? Yo aquí produje heridas. Rocé demasiado fuerte, entonces ahí, aunque la infección se produce, pero después ese cotiledón se daña y se cae. Y no te permite ver esto. El gen de resistencia al virus del mosaico, el mecanismo de resistencia que tiene es de hipersensibilidad. Hipersensibilidad es que suicida las células que rodean el punto de infección. ¿Vale? Entonces, al inocular, por aquí intenta entrar el virus y la planta se da cuenta de que está siendo infectada. ¿Cómo evita la propagación, el contagio? Suicidando, renunciando a esas células. Así el virus no puede propagarse. Como se propaga célula por célula, ¿vale? Entonces, claro, si yo al inocular hiero, pues eso ya no lo voy a ver, se me cae el cotiledón, se me puede confundir, un lío, ¿vale? Entonces, y ya cuando se desarrolla la planta, pues aquí veis, esa planta resistente, el virus no ha podido infectarla y el resto de la planta está completamente sana. Aquí veis una planta sensible. La planta sensible no tiene necrosis en los cotiledones y en las hojas tiene mosaicos. El virus del mosaico del tomate se llama así porque produce mosaicos, zonas de coloraciones de verde clarito amarillento. Pues aquí lo tenéis. Claro, si yo quiero introducir 3 genes de resistencia, si tengo que inocular los 3 virus, eso lleva mucho tiempo. Y no todos los virus se propagan igual. El virus del mosaico del tomate se propaga mecánicamente, pero el de la cuchara no. El de la cuchara tienes que inocularlo con mosca blanca. Eso es un follón, ¿vale? Entonces, nosotros decidimos utilizar marcadores moleculares que están cerquita de los genes de interés, alguno dentro, y así conseguimos adivinar las plantas que llevan los genes de resistencia. Y aquí tenéis pues, una imagen de los primeros marcadores que empezamos a utilizar, algunos descritos ya, otros los desarrollamos nosotros porque los descritos no nos servían. Con el tomate Muchemeli de la pera no funcionaba bien. Aquí tuvimos suerte, al trabajar con tomate, el genoma del tomate fue de los primeros genomas de plantas secuenciados. Entonces, estaba disponible la secuencia y se pudo utilizar. Entonces, nosotros antes de trasplantar, pues hacemos la extracción de ADN de las plantas, ¿vale? Pasamos marcadores y nos quedamos con los resistentes. Aquí tenéis un ejemplo. ¿Veis? Entonces, una de nuestras hojas de marcadores. Es una familia, pasamos el primer marcador y veis que hay heterocigotos resistentes, homocigotos sensibles. Pues empezamos con el virus del mosaico, a los resistentes a mosaico le pasamos el de cuchara y a los resistentes a cuchara le pasamos el de bronceado. Y veis, aquí en la primera familia no hay ninguna planta con los 3 genes de resistencia simultáneamente. En la segunda sí. En la segunda, la 314 y la 316, sí que llevan los 3 genes simultáneamente. ¿Por qué nos pasó esto? En la 820, porque estudiamos pocas plantas. Tú tienes que estudiar un número de plantas suficientes para que no te pase esto. Al introducir 3 genes, una de cada 8 plantas llevan los 3 genes simultáneamente. Entonces, lo ideal es estudiar 30, 40 plantas. Claro, no siempre obtienes tanta semilla. Pues si obtienes poquita semilla, te puede pasar esto. Esa familia la descartamos y continuamos con esto.
¿vale? Había más plantas. Normalmente intentas no quedarte solo con 2 plantas de una familia, sino tener 4 o 5, ¿vale? Porque algunas se te puede morir, se puede quebrar, no dar mucho fruto, entonces, ¿vale? Entonces, lo bueno de la selección asistida por marcadores es que si yo no tengo marcadores, cultivo todas estas plantas, inoculo los 3 virus y al final me quedo con la 314 y la 316. Cultivo todas las demás y me quedo con 2. Si yo tengo marcadores, paso marcadores y solo cultivo esta y esta. Entonces, aunque trabaje más en el laboratorio, después trabajo mucho menos en invernadero. ¿Vale? Aparte de eso, tenemos que ver también la calidad, tanto como de productivas son y la calidad. Para eso, en colaboración con el equipo de análisis sensorial de la escuela, pues de las últimas, de las líneas finales, pues se hace también una evaluación sensorial, ¿vale? Para ver si sensorialmente, a nivel de sabor, aroma, jugosidad, textura, pues se ha perdido mucho o no se ha perdido, ¿vale? Y aquí tenéis pues unas imágenes de algunas de las catas que hacemos en la escuela. Hace 4 años pues transformamos los marcadores CAPS, los transformamos a HRM para verlo con PCR cuantitativa, ¿vale? Porque su eficacia es mucho mayor, ¿vale? Los CAPS tú puedes ver que hace falta un día y medio, 2 días, con HRM en medio día lo puedes ver, ¿vale? Entonces, aunque el instrumento sea más caro, pero es más eficiente. Y aquí tenemos, en puesto de banditas, pues tenemos curvas de colores, y aquí pues los distintos genotipos pues, aparecen como curvas distintas, ¿vale? Y vamos a ver pues, las líneas que hemos obtenido y hemos registrado en el registro y las que se están cultivando, ¿vale? Pues aquí tenéis un resumen de las líneas que hemos obtenido: mucha miel, pera moreno, cherry e híbridos, con las distintas resistencias, cuando se envió al registro y cuando se obtuvo el título. Aquí tenéis pues, un ejemplo. Este es el título de obtención que te envía el ministerio, ¿vale? Tarda unos 2 añitos o así en emitirlo, ¿vale? El registro, pues tú envías una nueva variedad, tienes que decir cómo la has obtenido, de dónde has sacado los genes de resistencia. No puedes decir una variedad resistente a rugoso. ¿De dónde has obtenido la resistencia? No te lo digo. Eso no puedes hacerlo. El registro dice, no, tienes que decirme de dónde la has obtenido. Porque es posible que hayas utilizado un híbrido comercial resistente. Entonces tengo que comprobar que no me vendes el mismo híbrido con otro nombre, sino que lo has utilizado como fuente de resistencia, ¿vale? Eso lo comprueba el registro. Y vamos a ver aquí pues unas imágenes de las líneas obtenidas, primero de los mucha miel. Estas son líneas de tomate mucha miel con resistencia. Aquí tenemos otra híbrida, también del tipo mucha miel. Estos son los últimos híbridos mucha miel, que ahora enseñaré las fotos de la comercialización. De la pera también tenemos varios híbridos. Veis que tienen distintas resistencias. ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta que al introducirle algunas resistencias, pues disminuían o empeoraban algunas características. Entonces, para cultivar al aire libre, consideramos que son imprescindibles las 3 resistencias. Pero para cultivar en invernadero, algunos agricultores consiguen en invernadero obtener buenas producciones con plantas que no tengan todas las resistencias. Entonces por eso pues desarrollamos distintas líneas con distintos genes de resistencia. Aquí tenemos imágenes de las líneas de la pera. Esto es una línea muy interesante, un pera moreno, que nos salió por mutación.
espontánea, ¿vale? Es un tomate muy bonito, pero tiene un inconveniente, y es que blandea rápidamente. La dureza no es demasiado alta. Entonces, es un tomate que te lo tienes que comer en 2 o 3 días. Es lo que decíamos de el tiempo de conservación es importante, ¿vale? Y también tomate cherry, con distintas tipologías y colores. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de comercialización. Pues, hace unos años, pues, Alcampo introdujo en sus lineales durante 2 o 3 años varios de nuestros híbridos y los comercializó. Y en 2021, junto con la Asociación de Productores y Comercializadores de Tomate Mucha Miel, pues, Alcampo comercializó 2 de nuestros híbridos Mucha Miel, ¿vale? Durante los meses de junio y julio. Al mismo tiempo se empezó la tramitación para la obtención de la marca de calidad CV Tomate Mucha Miel, que se obtuvo en abril de este año. Entonces, este año Carrefour se ha unido al campo y ha estado comercializando en 2 tiendas, pues, tomate Mucha Miel, 1200 por 4, uno de nuestros híbridos, ¿vale? Y en mayo de este año, pues en abril de este año se obtuvo la marca de calidad CV Tomate Mucha Miel. No se pudo comercializar este año con esa marca porque no nos dio tiempo a elaborar, sobre todo, pues, el sistema de seguimiento. Pero la idea es que en 2023 sí que se pueda comercializar bajo la marca de calidad, ¿vale? Y haya varios agricultores que se han mostrado interesados en cultivar esas variedades. Y lógicamente, pues, el trabajo este no se ha hecho por una sola persona, yo lo he contado, pero es el trabajo de un grupo. Aquí tenéis a las personas que más tiempo hemos estado en el grupo, con distintas fuentes de financiación, tanto regional como nacional y europea. Y alrededor nos ayudan muchísimo los estudiantes de Ingeniería Técnica Agrícola, de Ingeniero Agrónomo, del grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, que nos ayudan en la evaluación de las distintas líneas, tanto en el cultivo como en la evaluación de las distintas líneas. Aquí tenemos algunas imágenes, porque sin ellos no podríamos haber conseguido lo que hemos conseguido. En varios, ¿vale? En algún ensayo, ¿vale? Aquí veis el trabajo tanto de campo como de laboratorio. También queremos agradecer a los distintos agricultores que han confiado en nosotros y que han participado en esa mejora participativa en la que cultivan algunas de nuestras líneas antes de sacarlas al mercado. Este Vicente Rocha desgraciadamente falleció hace unos años. Y aquí tenemos, pues, a 2 de los productores, Juan Pedro y Rosana, que junto con Sergio y Fernando son los que han cultivado este año 2022 para comercializar en Alcampo y en Carrefour. Y lógicamente, pues, también queremos agradecer a todos los compañeros de otras áreas y que han colaborado con nosotros, a los que le hemos pedido ayuda, ¿vale? Tanto del Departamento de Economía, de Producción Vegetal, de Tecnología de los Alimentos, de Biología Aplicada y de otras universidades y centros de investigación, ¿vale? Y con los que, pues, nos ha permitido hacer algunas cosas que nosotros, pues, no podíamos hacer. Aquí veis que la colaboración es fundamental. Es muy difícil ser experto en todo. Entonces, lo más interesante es colaborar con expertos en cada una de las áreas. Y nada más, muchas gracias. Bueno, ahora quisiera pasaros
las plantas y los frutos, ¿vale? Para que podáis ver síntomas de virus y también variedades tradicionales y modernas. Aquí tenéis, por ejemplo, daos cuenta, tradicionales. Esto es un tomate rosa, precioso, pero blandito. Un tomate moruno, precioso, pero blandito. Lo compré el lunes. Los compré el lunes y están conservados de la misma forma. Y aquí podéis ver un tomate de larga vida, pues que se conserva mucho mejor. El sabor, la jugosidad es peor, sí, pero se conserva durante más tiempo. Entonces hay que ser consciente de eso, ¿vale? Pues aquí ahora pasamos los frutos y los podéis ver. Y bueno, puedo tocar, ¿vale? Para que veáis la diferencia tan grande que hay en la textura. Y nada más, muchas gracias por la atención y si tenéis alguna pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, Santiago. Mientras nos preparan el micrófono por si hay preguntas del público, que es de lo que se trata ahora, que podáis satisfacer vuestras curiosidades. Simplemente me he dado cuenta que la tapa de hoy está coronada por un tomate. No sé si es un guiño al ponente de hoy o qué. En fin, no es obligatorio comérselo, pero bueno. Santiago, voy a empezar yo haciéndote una pregunta mientras que van mirando las plantas y se piensan. Por lo que has hablado de la comercialización, ¿es posible que alguno de nosotros nos hayamos tomado un tomate UMH sin saberlo? Pues sí, si habéis comprado tomate mucha miel en Carrefour y Alcampo este año, entre junio y julio de este año, y el año pasado en Alcampo, sí, era nuestro. Bueno, de la UMH. Ya se ha aclarado cómo va el registro de variedades, ¿no? Lo lleva el Ministerio de Agricultura. Todas estas variedades automáticamente están aprobadas para consumo humano, ¿no? Vienen de Sí, sí. Que no es lo mismo que los transgénicos, que vamos a haber puesto claramente en alguna diapositiva, no es transgénesis, quizás eso ya van por otro lado. Sí, digamos que actualmente el nivel de experimentación que debe, sí, los análisis que debe superar una nueva variedad se distinguen entre las plantas obtenidas por mejora convencional o clásica y obtenidas por transgénesis. Entonces, las que tienen que sufrir más, las que tienen que ensayarse durante más tiempo y un mayor número de análisis son las transgénicas. Son alrededor de 5 años o así. Y después el gobierno de cada país debe aprobar el cultivo de esas variedades. En las variedades obtenidas por mejora clásica no es así. Automáticamente se aceptan. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? ¿De algún amante del tomate? Hola, vale. Lo primero, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Y querría preguntar por lo que ha nombrado de una vacuna que utilizaban contra alguno de los virus, pues qué estrategia sigue o cómo son las vacunas para las plantas. Pues vamos a ver, es una estrategia
Es una estrategia arriesgada, ¿vale? Hasta donde yo sé, el primer caso de empleo de vacunas, bueno, la vacuna en plantas, como en animales, es inocular una cepa del virus atenuada, que produce poquitos daños. La primera vez que se empleó en plantas, hasta donde yo sé, fue en cítricos, en la zona de Brasil, porque la tristeza es una de las virosis más importantes que afectan a los cítricos, y en Brasil había razas de tristeza muy agresivas y acababan con los árboles en muy poquitos años. Entonces lo que hicieron fue inocular cepas de tristeza menos agresivas. Infectaban las plantas, pero no con las cepas más agresivas, sino con las menos agresivas, para que no fueran infectadas por las más agresivas. Eso es una medida desesperada, en mi opinión es desesperada, porque tú estás aumentando la población de esas cepas menos agresivas que pueden mutar, y aunque sea difícil, por mutación se podría obtener una nueva cepa más agresiva aún, y lo habrías favorecido tú. Pero en esa época, en Brasil, se decidió eso, ¿vale? Entonces, en tomate, lo que he comentado de tomate, Abiopep, en colaboración con empresas, también seleccionaron razas del virus del mosaico del pepino que producen poquitos síntomas. Entonces, antes de plantar, pues infectan esas plantas, y esas plantas pues no son infectadas por las cepas más agresivas. Vale, muchas gracias. De variedades, tanto antiguas como modernas, se ha visto que las variedades modernas pues han perdido algunos de los alelos que producían esos aromas, sobre todo. Entonces sí que es así, ¿vale? Claro, estamos ganando un poco de resistencia, pero No, sacrificamos... Se ha ganado mucha resistencia. Claro, pero se sacrifica... Sí. Lo mismo estaría pasando con los compuestos reactivos como los carotenoides. Puede que con algunos sí y con otros no. Daros cuenta que hasta hace poquitos años la gama cromática de tomate que consumía la mayor parte de la gente no era tan alta. En España, tomate rojo, y en algunas zonas altas de montaña, pues el tomate morado, y ya está. En España tomate amarillo no había mucho. Bueno, había, pero se consumía muy poquito. Ahora, actualmente, con la mejora, hay una gama mucho más amplia de colores. Los cebras, los morados, los negros. Entonces, digamos que la mejora en algunas ocasiones reduce la variabilidad, pero en otras aumenta la variabilidad. En los colores, en las formas, ha aumentado la variabilidad. En los colores, ¿y qué pasa de su actividad? O sea, yo como un tomate porque quiero sentirme saludable, ¿sabes? Pues eso, en los últimos años se ha empezado a cuantificar los compuestos bioactivos, y se está viendo pues, que sí que hay nuevas variedades que tienen un mayor contenido en esos compuestos bioactivos. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sois cultivadores de tomate? ¿Alguno cultiva, aunque sea a pequeña escala, en su casa, en alguna pequeña huerta? ¿Alguna vez tomate cherry, pero pequeñitos? Os iba a decir que para iniciarse en el cultivo del tomate, quizás el más fácil sea el tomate cherry, que se puede cultivar en el balcón de casa, se puede cultivar. En una maceta de unos 10 litros o así, es una maceta mediana, se puede cultivar y da buen resultado. Digamos que es más rústico que otros tipos de tomate, y yo creo que es el más interesante. Con el tomate cherry se está consiguiendo, y con los colores, se está consiguiendo que muchos niños se inicien en el consumo de tomate.
¿vale? Entonces es una herramienta muy interesante para hacer que los niños pues, empiecen a consumir tomate. Mi sobrino, por ejemplo, pues, le gusta mucho el tomatico cherry, pues se parece a una chuche, los distintos colores, las formas, son más pequeñitos, se lo pueden comer de un bocado. Entonces yo os invito a que empecéis a cultivar tomate cherry en el balcón, en maceta se puede hacer sin problema. Bueno, puede ser un proyecto de TFG conseguir ahí una buena maceta de tomate cherry. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo te preguntaría que, claro, esto no tiene límite, ¿no? Que siempre, como que dices inmejorable, siempre hay alguna cosita que mejorar, ¿no? O alguna variedad que probar, o algún cruce más que hacer. O llegará un momento en que ya nada, ha llegado a la variante, a la variedad que lo tiene todo. No, esto no para. Es como la telefonía móvil o como los coches, como cualquier aspecto, siempre se puede mejorar algo. A nivel de plagas y enfermedades, con la globalización nos van a llegar plagas nuevas, enfermedades nuevas. Entonces no vamos a tener más remedio que introducir esa resistencia. Y después, en mejora, ahora en los últimos años, debido al cambio climático, es muy necesario adaptarse a esas condiciones cambiantes. Menos agua, de peor calidad, temperaturas más extremas. Entonces esa es una parte muy importante. También la reducción de insumos. La agricultura utiliza muchos insumos, los fertilizantes. Ahora quizás con el incremento de los costes energéticos, al agricultor por primera vez le pica el bolsillo. En los últimos 7-8 años, ¿no, Adri? El precio de los fertilizantes se ha duplicado o triplicado. Ahora eso es un problema importante, porque la mayor parte de variedades que hemos obtenido se han obtenido o no, se han seleccionado para cultivar aportando muchos insumos. Si ahora reducimos los insumos, el abonado, el agua, puede que no se comporten tan bien. Entonces hay que obtener variedades que se comporten mejor en esas, utilizando menos insumos. También agronómicamente también podemos conseguir eso, ¿vale? No solo tenemos que utilizar la mejora. Muchas veces el ejemplo más típico es: yo cómo reduzco la incidencia de granizo, por ejemplo, en níspero, que afecta mucho y que rompe los frutos. Introduzco los genes para que la piel sea más dura, para que la pulpa sea más dura, para que la cobertura de hojas sea mayor y las hojas protejan. Eso va a llevar mucho tiempo. Vamos a modificar el fruto y la planta. ¿No es más fácil utilizar una técnica cultural, una malla antigranizo de toda la vida? ¿Vale? Entonces, la parte agronómica también nos puede permitir corregir algunas cosas que mediante mejora va a ser mucho más difícil. Entonces, lo ideal es combinarlo todo. Con la tuta, por ejemplo, cuando se introdujo la tuta, al principio no había forma de controlarla, y ahora ya se puede controlar. Y una de las técnicas o de las cosas más interesantes, más eficaces, es cuando tú cortas, eliminas la parte infectada con la tuta, no tienes que tirarla al suelo, porque si la tiras al suelo, la tuta completa su ciclo. Tienes que eliminarla fuera. Eso que parece una tontería, eliminar los restos infectados, eso es muy importante. Ahí la técnica cultural también nos ayuda muchísimo. Entonces hay que combinar. Lo que pasa es que en los gin tonic nos gusta combinar, entonces con pepino, cuantas más cosas mejor, pero en otros aspectos de la vida nos cuesta mucho combinar. Y combinar técnicas culturales, insecticidas, bien aplicados en su dosis y cuando toca.
lucha biológica y mejora, pues hay veces que nos cuesta. Y tú dices, compro una variedad resistente y me olvido. Ya no hace falta que lleve cuidado, no. Intenta combinar. Puede venir otro virus. Seguro, seguro, seguro. Van a venir virus, y tanto virus nuevos como van a aparecer cepas de virus. En el mosaico del tomate, por ejemplo, es un caso extraño de un gen de resistencia que sigue siendo efectivo más de 50 años. Normalmente no es así. Normalmente antes aparece una mutación que supera la resistencia de ese gen. Pues ya ahí se han citado cepas que superan la resistencia del gen utilizado. Pues habrá que buscar otros e introducirlos. Bueno, que los antivirales para humanos, que al final aparece la resistencia. Muy bien, pues si no hay más preguntas, yo por mi parte, a la casualidad, daros las gracias por haber asistido en mi nombre y en el nombre del instituto, y por supuesto agradecer a Santiago Deán que haberse tomado la molestia de venir aquí a darnos esta charla, y además con todas las muestras que nos ha traído para que veamos con nuestros propios ojos y toquemos lo que está hablando, cosa que no es habitual. Bueno, muchas gracias a todos y estar atentos para la próxima Ciencia con Tapas que haremos en un par de meses. Buenas tardes y hasta la próxima.